bronquios, de los pulmones, etcétera. Y el dolor no oncológico puede ser porque alguna estructura del cuerpo se inflamó y causa mucho dolor. Y entonces no está relacionado con un cáncer, pero sí está relacionado con un desajuste corporal. En ese orden de ideas, el dolor agudo es un dolor de inicio reciente, de duración limitada y generalmente hay una causa que el médico o el facultativo o el profesional de la salud puede identificar y está relacionada con esa aparición del dolor. En cambio, el dolor crónico está asociado a procesos patológicos de evolución prolongada, continuos o intermitentes, dura más de 4 semanas y se puede prolongar durante meses y años. Un ejemplo típico del dolor crónico son las personas diabéticas que están mal controladas y un nervio que baja por las piernas se irrita de forma crónica y da un dolor quemante. Es el famoso dolor neuropático de las personas diabéticas, dolor neuropático. Siguiendo la clasificación de la causa del dolor desde el punto de vista clásico, tenemos tres órdenes, tres orígenes, por decirlo así. A su derecha, el psicógeno, que quiere decir que es un dolor que se origina en la mente, en la psiquis de la persona. En el centro dice dolor nociceptivo y a la izquierda dice dolor neuropático. Y cada uno de estos conceptos se relaciona con otras estructuras. El dolor psicógeno lo vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a mostrar el dolor nociceptivo en esta imagen que les acabo de colocar. Quiere decir que el cuerpo físico, este vehículo que tenemos nosotros, como el vehículo que nos dio nuestro creador, tiene unos receptores, como unos terminales nerviosos en diferentes partes del cuerpo, la piel, en la mucosa. Cuando uno dice mucosa, pues es lo que está por dentro de las narices, de la garganta, de los bronquios, del estómago, o en los mismos órganos. Y el dolor aparece cuando esos receptores son activados por un estímulo que potencialmente es dañino. Allí hay varios ejemplos como esos receptores térmicos son unas estructuras que se activan cuando hay mucho calor o mucho frío. Hay otros receptores mecánicos que se activan cuando hay un exceso de presión o hay una deformación de las estructuras vecinas. Hay otros receptores químicos que son sensibles a sustancias químicas que andan en el torrente sanguíneo. Y esto a modo sencillo del origen del dolor desde el punto de vista nociceptivo. El dolor neuropático se origina por estimulación de unos receptores que tenemos en el organismo que son especialmente para el dolor. Ese estímulo va caminando por las diferentes, digamos, las diferentes cuerdas que llevan la corriente a la médula espinal que queda en la columna y de allí el estímulo pasa por otros cordones, otros caminitos de energía a los centros superiores que quedan en el cerebro. Y ese paso de la información pues produce diferentes sensaciones en la persona que está viviendo el dolor. Usamos en la parte médica unas escalas, le llamamos escalas visuales analógicas, porque podemos mostrarle al paciente o decirle mejor, muéstrenos usted de 1 a 10 qué tan intenso es el dolor, poniéndole al número 10 como el dolor más fuerte que haya tenido en su vida y el número 1 que no tengas dolor. Entonces la persona tiene que decir, si es un adulto, me dice, me duele de 1 a 10, 7 u 8 o 10, dependiendo de la intensidad del dolor. Esa es la famosa escala EVA. Y si tenemos un niño, pues le mostramos imágenes, caritas, y le pedimos al niño, mira, la carita que está a la izquierda es cuando tú estás feliz, cuando no tienes dolor. Y la carita que está al otro extremo es cuando hay mucho dolor, el dolor más fuerte que hayas tenido. ¿En qué lado está tu dolor? Y el niño señala cuál escala tiene. Esa es la famosa escala visual del dolor, la escala facial.
Bueno, y les decía yo que hay un origen psicógeno porque normalmente el dolor se acompaña de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Esa es la famosa comorbilidad. Quiere decir que acompaña al dolor trastornos del sistema nervioso central. ¿Quién trata el dolor? Pues claro, los médicos normalmente, los que están, médicos generales que están en las EPS, son los que en primera instancia manejan el dolor agudo, el médico que está en la EPS. Generalmente mandan los famosos medicamentos llamados AINES. AINES significa antiinflamatorios no esteroideos, pero para que me entiendan es el famoso ibuprofeno o naproxeno o diclofenaco. El dolor crónico ya lo manejan, son otros especialistas, le llaman algiólogos o pueden ser médicos que se han entrenado en manejo de ese dolor. Cuando el dolor es consecuencia de una operación, pues es el anestesiólogo el encargado de bloquear el dolor. Y cuando es después de la operación, puede ser el mismo anestesiólogo o el cirujano haciendo los famosos bloqueos o el ortopedista. Pero les quiero mostrar con esta información es que los colegas de la ciencia médica tradicional lo que hacen es bloquear los impulsos dolorosos, o sea, bloquean la información que llega al extremo que está afectado, llámese una pierna, un brazo, llámese la cabeza, el riñón, la vesícula. Bloquean el dolor, pero no trabajan sobre la causa del dolor. Y ahí es la diferencia. Y eso es lo que les voy a mostrar esta noche, cómo nosotros, los que nos dedicamos un poco a manejar el dolor del ser humano desde otro punto de vista, podemos llevar esa personita del dolor al amor. Los objetivos de los colegas que manejan este tipo de situaciones es mejorar el estado psicológico y social de la persona, tratar de recuperar la función de ese órgano o esa extremidad afectada y tratar de incorporarlo cuanto antes a la actividad laboral. Porque no nos digamos mentiras, esa es la función de las EPS en este momento, es corregir rápidamente el desajuste para que siga trabajando la persona. Lo ideal, digamos, cuando uno está estudiando en la escuela de medicina, es que uno alivie el dolor casi que en forma inmediata, que no vuelva el dolor, que lo que usemos esté libre de riesgos y efectos secundarios, que invadamos mínimamente el cuerpo del paciente, eliminemos al máximo la necesidad de medicación, mejoremos la calidad de vida y que esa, por decir algo, el bloqueo o la inyección de diclofenaco o la pasta de meloxicam o de acetaminofén con codeína, pues esté disponible y al alcance de las personas. La Organización Mundial de la Salud, siguiendo el esquema clásico del dolor de los colegas, de las universidades, nos muestran que el dolor leve, cuando está en esa escala visual analógica de 1 a 3, se puede manejar perfectamente con antiinflamatorios no esteroideos, el famoso diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, etcétera. Cuando ya va subiendo de intensidad el dolor, la Organización Mundial de la Salud aprueba agregar, aparte de esos antiinflamatorios, otras sustancias que le llaman opioides, que tienen el inconveniente de causar adicción, como la codeína o la morfina. Y en muchas ocasiones se necesita con el enfoque tradicional porque no se puede encontrar la causa del dolor y el dolor de por sí es algo inhumano. Y si hay medicinas, aunque sean de esas opioides que causen dependencia, pues toca darle a esa persona morfina o codeína con sus efectos secundarios. Pero digamos que esa es lo que nos ayuda porque el dolor agudo o crónico siempre es una señal de que algo anda mal en el interior del organismo. Sí, debemos acudir a nuestros médicos de cabecera de las EPS porque ellos están capacitados para intervenir en esa primera fase del dolor agudo o si se torna crónico, en esas primeras fases nos ayudan mucho y mucho
este tipo de tratamiento. No quiero decir que no debemos consultar a los colegas, sí lo podemos hacer, solo que ellos se quedan en el manejo del dolor porque bloquean el impulso. Es como yo cuando venía al Cauca manejando en el carro, si yo decía, bueno, en el tablero del vehículo se encienden algunas lucecitas que me indican que, por ejemplo, estoy corto de gasolina. Entonces, cuando los colegas tratan de bloquear el dolor con esa medicina, lo que hacen es como desconectar la lucecita, ay, para que no me siga molestando. Pero obviamente llegará el momento en que el vehículo no me siga andando, no me arranque porque no tiene gasolina. Llegará el momento cuando los colegas de tanta medicina se satura el cuerpo y como no están tratando la causa, el dolor aparece por otro lado. Entonces, desde el punto de vista integrativo, ¿qué es el dolor? Aparte que sabemos que el dolor es como la señal de que algo anda mal, desde el punto de vista de la biodescodificación o de entender el dolor desde otro punto de vista, el dolor frecuentemente es una forma de autocastigo frente a un sentimiento de culpabilidad o frente a un sentimiento de miedo o de ira o de que algo necesita mi atención. Realmente, si uno profundiza más sobre el dolor es un sentimiento escondido de culpa. La culpa busca castigo y el dolor es el castigo. El dolor puede significar angustia mental o emocional. Es decir, el dolor se puede acompañar de ansiedad y depresión, pero casi siempre el origen del dolor está en la mente de las personas. Entonces, los invito, mis queridos amigos y amigas, a que cambiemos esa pregunta plañidera. ¿Ustedes saben qué es plañideros? Las señoras plañideras existían en la antigüedad. Cuando se moría una persona en las sociedades por allá del Oriente, contrataban señoras que lloraban durante el sepelio. Esas son las famosas plañideras. Incluso creo que aquí en la época colonial se tenía esa costumbre de, a ver, señora, le pago un dinero y usted llora y llora y gime, pues para que los asistentes al velorio, al sepelio, vean que este muerto era muy bueno. Entonces, lo que yo les digo es, bueno, borren esa pregunta plañidera de ¿por qué a mí? ¿Por qué me dio este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la cambien, ¿para qué a mí? Es decir, ¿por qué me está dando esto? Pero ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué me está mostrando el cuerpo y mi mente? ¿Por qué me apareció el dolor? Entonces, cuando uno cambia la pregunta, y por ti mismo descubre la diferencia entre ambos interrogantes frente a un hecho que te está pasando, ahí empieza la verdadera curación. Les cuento que ya hay estudios que demuestran que el miedo genera una serie de cambios a nivel del cerebro. Allí hay dos estructuras del cerebro en esta frase, dice hipocampo y amígdala. Resulta que ya la memoria del miedo, ya hay estudios que identifican dónde está el origen del miedo. En esta gráfica que les muestro, de un corte, es un dibujo del cerebro, les muestro en color amarillo el hipotálamo. El hipotálamo es la estructura del eje neuroendocrino del estrés. Y de un color fucsia hay otra estructura que se llama la amígdala, que recoge la información para determinar la emoción. En respuesta al miedo, nuestro cuerpo aumenta el cortisol, la principal hormona del estrés que se producen en unas glándulas que están encima de los riñones. A su vez, el cortisol envía una serie de señales electroquímicas al cerebro y al cuerpo para prepararnos ante posibles amenazas. Pero les quiero mostrar cómo se encontraron unas sustancias que se generan en el cuerpo cuando la principal emoción es el miedo. Recuerden que el miedo es lo que está causando el dolor. Claro, usted me van a decir, ah, pero un disparo, una fractura, una quemadura, pues usted no buscó
esa quemadura, esa fractura. Y entonces no es el miedo el que me explica el dolor. Les digo que sí y no. No, porque claro, es evidente que hay una relación entre la fractura que usted entre comillas, no buscó a que usted me dice, no, es que cómo me va a juzgar a mí que yo tengo miedo porque me fracturé. Pues sí, ahora que estoy fracturado ya tengo miedo de que eso se me vaya a infectar o que se me vaya a complicar. Pero resulta, mis queridos amigos, y eso lo demostraron estos estudios, que usted pudo haber atraído ese accidente, porque si usted previamente había estado pensando en desgracias, en enfermedades, en cosas malas que le pueden suceder, recuerde que todo lo que usted piensa lo atrae. Eh, Puede que no lo atraiga inmediatamente, sino que es a lo largo de las semanas y meses, usted sigue pensando en qué tristeza, qué desgracia, y es que yo no sirvo para nada, soy un inútil, y toda esa serie de pensamientos repetitivos van a generar que en algún momento usted se distraiga y se caiga y se fracture. Entonces, usted sí pudo haber atraído la fractura por los pensamientos anteriores, y eso lo demostraron estos colegas porque midieron una serie de sustancias que salían al torrente sanguíneo. Y cuando estaban elevadas, usted desde el punto de vista preventivo, usted puede decir, mire, señor o señora, cambie de pronto la forma en que están pensando la situación de su vida porque puede generar un dolor crónico. Entonces la invitación esta noche es para que esa emoción del miedo que genera dolor, la cambiemos por el opuesto. Pero miren que no necesariamente el opuesto del miedo es la seguridad o la confianza. Claro, todo el mundo dice, no, pero es que lo opuesto del miedo es yo estoy seguro o tranquilo, pero ya está demostrado que el amor es la emoción contraria al miedo. El mundo tiene el significado que tú misma o tú mismo le otorgues. Eres tú quien interpreta la realidad que te rodea y en función de cómo la interpretes, vivirás con unas emociones o con otras, realizarás unas acciones u otras y tendrás unos resultados u otros resultados. Solo tus pensamientos pueden causarte dolor. Y les quiero mostrar que así como el miedo genera una serie de sustancias químicas en el cuerpo, en el amor también se generan unas sustancias que se localizan ahí donde ustedes vieron esta imagen, perdón, me devuelvo, esa imagen del cerebro que está volteando, la parte roja es donde se concentra el sentimiento subjetivo de la felicidad y del amor. Y esa parte que está ubicada ahí anatómicamente me genera este cuarteto de la felicidad y del amor de hormonas que ya están demostradas que salen al torrente sanguíneo. Dopamina, la hormona de la recompensa y el placer. Endorfinas, son sustancias químicas que causan alivio del dolor de una forma natural. Serotonina, reforzador natural del estado de ánimo, y oxitocina, que es la hormona del amor. La dopamina y las endorfinas, ustedes como terapeutas del dispositivo Aiteracar pueden generar la liberación de estas sustancias cuando hacen la terapia del Aiteracar. Pero ojo, estas hormonas son pasajeras, no duran mucho tiempo, a lo máximo duran de 8 a 12 horas en el cuerpo de una persona. Por eso es que a veces necesitamos que las terapias se hagan con regularidad. Sin embargo, les cuento que las dos últimas hormonas que están anotadas allí, la serotonina y la oxitocina, duran semanas en el cuerpo cuando hábilmente logramos estimularlas en el cuerpo del paciente. O si nosotros somos el paciente, cuando sabemos cómo estimular esas dos últimas hormonas. Les presento la forma de liberar el cuarteto de la felicidad con las terapias alternativas. Estas terapias se caracterizan por tener una visión total del enfermo, porque no solo se mira el plano físico, sino también el plano emocional, mental y hasta espiritual del paciente.
podemos individualizar cada situación. En las personas que hacemos este tipo de terapia, hacen los médicos convencionales que Pedro, de 70 años, obeso, es hipertenso y le mandan losartán, y María, de 45 años, que es delgadita, y tiene, en este momento se le adelantó la menopausia y es hipertensa y le da lo mismo, los sartán. Pues resulta que son dos sujetos muy diferentes y se manejan de una forma diferente, pero la ciencia médica tradicional maneja el problema, en este caso que estoy colocando de ejemplo, la hipertensión con el mismo medicamento. Aquí no. La persona que tenga este enfoque de integralidad puede manejar, pues poniendo el mismo ejemplo, a Pedro hipertenso de una forma muy diferente a María con la misma enfermedad. En el dolor buscamos fundamentalmente aliviar el dolor, pero también entender lo que esté causando el dolor. Estas terapias se pueden dividir en este grupo, los que se enfocan sobre la mente y el cuerpo, las terapias biológicas, las terapias manipulativas y las terapias que se basan en la energía. Ya en otras charlas hemos hablado al respecto. Aquí les pongo ejemplos como la aromaterapia, que a través de los sentidos se ingresan al cuerpo estas sustancias medicinales, o la homeopatía, que también con dosis mínimas podemos mejorar el dolor y tratar la causa del dolor, porque la homeopatía trabaja sobre la mente y las emociones. El yoga también sirve para eso, para controlar el dolor, porque armoniza cuerpo, mente y espíritu, relacionando a la persona con su ser superior. O la meditación. Estas yoga y meditación son las terapias que ayudan a la oxitocina y a la serotonina a estimularse gradualmente. Mire que con la meditación, con solo 3 minutos de estar meditando, ya se altera el campo electromagnético de la persona. A los 11 minutos ya cambian las glándulas endocrinas. A los 31 minutos ya esas glándulas botan sustancias al torrente sanguíneo para que se rieguen por todo el cuerpo. A los 62 minutos de meditar, cambia la materia gris del cerebro. A las 2 horas y media ya cambian las células y los tejidos del cuerpo, reconstruyéndose todo el sistema que esté alterado en la persona. Entonces, mis queridos amigos, es no solo tratar el dolor con el AINES, que son los medicamentos que usan los colegas, AINES, sino nosotros que estamos usando dispositivos para el dolor, pero recuerden, estamos estimulando la salida de la dopamina y las endorfinas. Recuerden, estas duran horas. Si usted quiere sostener el efecto de esas hormonas, tiene que hacer la terapia más seguido o decirle a la persona, si usted es el terapeuta o si usted es el paciente, hacer relajación, yoga, meditación. O si dispone de estos dispositivos electromagnéticos, por ejemplo, el par biomagnético, la acupuntura o las terapias con ondas de terahertz, pues hacerse la terapia más seguido para que mientras usted va quitando el dolor con las endorfinas, usted va entendiendo cuál fue la razón de la aparición del dolor en su vida en ese momento, qué le está diciendo su cuerpo. La acupuntura, pues tendría que usted estudiar varios años para poderse colocar las agujas en los sitios indicados. Entonces, lo más práctico es utilizar un dispositivo que trabaja sobre los meridianos de acupuntura, liberando endorfinas para bloquear el dolor. Y no solo bloquea el impulso doloroso como hacen los colegas cuando bloquean con algún anestésico el cuerpo humano, sino que liberan las hormonas. Aquí está la clave de cómo actúa este dispositivo para aliviar el dolor. Estimula los puntos de acupuntura hasta la armonización de los flujos en el cuerpo, de los flujos de energía, y trabaja en conjunto con las glándulas endocrinas para aliviar el sistema nervioso, reducir la inflamación y promover la liberación de las endorfinas. Entonces, ustedes con el dispositivo Iteracar sí están contribuyendo a pasar del dolor al amor, pero recuerden, esa endorfinas dura poco tiempo, entonces necesitamos que la persona eh, utilice muy seguido estas terapias, pero que se acompañen de otras técnicas que ya les voy a mostrar. En esta gráfica están descritas 5 acciones
del dispositivo iTeracare, reducen la inflamación, bloquean el impulso doloroso, como lo hace cualquier AINES o cualquier bloqueo de esas inyecciones que colocan los colegas ortopedistas o anestesiólogos, que pueden ser infiltraciones o pueden ser propiamente bloqueos regionales. Relajan los músculos, mejoran la circulación y estimulan la producción de endorfinas. Pero si nos quedáramos en esto, estaríamos haciendo como los colegas tradicionales, bloqueando el dolor sin darle a entender al paciente cuál es la causa del dolor. Que la persona tiene que empezar a cuestionarse, bueno, ¿por qué me apareció el dolor? Incluso si fuera un dolor de apendicitis, un dolor de amigdalitis, que ustedes dijeran, ah, pues es que me dio un virus o una bacteria y la bacteria me inflamó las amígdalas y ya. Sí, 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 pero ¿por qué estaba usted con defensas bajas? Porque Pedro, María y Juan estaban igual que ustedes y a ellos no les dio amigdalitis, le dio a usted y a usted le duele la garganta. ¿Por qué a usted? Entonces, ¿para qué a mí? Esa es la pregunta correcta. ¿Para qué a mí el universo me dio este dolor que estoy presentando? Porque a través del autoconocimiento podemos llegar a esta etapa final que les muestro en esta imagen, en donde el objetivo es buscar, ahí le puse el término que se usa en la ciencia médica, el flow, pero realmente es el fluir. Tenemos que buscar ese momento en que usted por decirlo de esta forma, se desconecte de la realidad. Bueno, no tan desconectado ni tanto tiempo, pero que usted no se concentre en el dolor, en la amargura, en los problemas, en la falta de dinero, en que no tengo trabajo, porque recuerden, lo que pienses, eso atraes. Entonces, el quid del asunto, la fundamento de este flow, que es fluir, es encontrar un espacio donde usted se sienta cómodo, alegre, productivo y feliz. Por eso vuelvo y recalco el término de felicidad, que se puede decir que es sinónimo del amor, porque al estar feliz, usted libera la serotonina y libera la oxitocina, que es la hormona del amor y de la felicidad. Y el flow o el fluir no es más que hacer algo que resulte interesante como un pasatiempos. ¿A usted le gusta tejer? ¿Le gusta el crochet? ¿Le gusta dibujar? ¿Le gusta armar figuras con arcilla? ¿Le gusta pintar? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta hacer crucigramas? ¿Le gusta hacer sopa de letras? ¿Le gusta armar rompecabezas? Es decirle a la persona, a ver, ¿qué te motiva a estar feliz? ¿Qué te ayuda? ¿Qué actividad de las que has hecho anteriormente te fascina? Ah, pues que a mí me gusta tocar guitarra o me gusta sentarme a ver chistes o a leer un libro. Entonces, encuentren algo que te interese, que te motive, márquese objetivos claros y alcanzables, ubíquese en un espacio donde no te interrumpan y mantenga la atención todo el tiempo posible. En estos días vino una paciente que tiene muchos problemas de dolores crónicos y ella ya es una mujer que ha hecho autoconciencia y saben, ya se siente mejor porque encontró, por ejemplo, tiene en una mesita un rompecabezas grande y ahí lo está armando y se dedica 2 horas, 1 hora y media y en esa hora y media o 2 horas se olvida de todos sus dolores y todos sus problemas porque lo importante es concentrarse en el proceso y no en el resultado. Y así vamos a lograr pasar del dolor al amor en cuestión de pocos días o pocas semanas. Hay personas que logran quitarse el dolor a las pocas horas en que el terapeuta, en este caso ustedes, si son terapeutas, le orientan a esa persona de que busque en su interior qué atrajo el dolor o qué, que pudo ser, sí, una fractura, una quemadura, un cálculo en la vesícula, pero ¿por qué se formó el cálculo? ¿Qué estás guardando? O si le duelen las cuerdas vocales, si estás disfónico, ¿qué es lo que no quieres decir o que no has podido decir? O si es el dolor del estreñimiento, un cólico intenso, ¿qué es lo que estás guardando que no puedes soltar? Así logramos pasar del dolor al amor en cuestión de tiempo. Eso era todo lo que yo les quería compartir. Voy a dejar de compartir para que nuestro maestro de ceremonias, Ariel, pueda orientar al público. Muchas gracias. Estimadísimo doctor, formidable presentación, hombre. Del dolor al amor. Mire, maravillosa conferencia para cerrar este año con broche de oro, como diría una amiga mía.
Me llamó mucho la atención, mi doc, el tema de, fíjese usted, el tema de la acupuntura me llamó la atención porque sé que tiene digamos, unos fundamentos milenarios en la antigua China y me parece bien, bien interesante el hecho de que uno, para aprender a hacer acupuntura y manejar el tema del dolor y otras situaciones de salud, requiera uno tanto tiempo, tantos años, y que hoy Sí, los mismos chinos, los mismos asiáticos nos digan, vea, es que ya usted no tiene que estudiar tantos años. Bueno, si quiere hacerlo bien para que conozca de anatomía, de, bueno, tantas cosas pues, que saben ellos sobre el cuerpo, y que ellos mismos hoy en día te digan, mira, hay un dispositivo electrónico con frecuencias, no tienes que pinchar, no tienes que chuzar, sobre todo para aquellos que nos da un poquito de aprensión las agujas, ¿no? Yo creo que es la mayoría de las personas, cierto, ¿cierto? sí. Entonces, fíjese usted contar con un dispositivo como el Light Tracker, que pues es el dispositivo que por excelencia estamos promoviendo hoy por hoy. De hecho, pues este chat y esta reunión, si no todos, la inmensa mayoría de las personas aquí en esta sala ahorita, y si hay algunas personas nuevas, pues bienvenidos todos. Estamos en función de aprender, de conocer más sobre la tecnología de terahertz, principalmente pues del dispositivo Eye Tracker de la compañía Prive International, que es la compañía pionera en el mundo, que tiene el dispositivo original y que simplemente es cuestión de asistir a estas conferencias, como la que estamos viendo ahorita con el doctor Fernando Rico y los demás doctores del equipo de América Latina, a aprender sobre salud, a aprender sobre bienestar, sobre belleza y sobre todo aprender a cuidarnos desde el hogar sin necesidad de tener que recurrir a extensas y costosas tratamientos médicos, farmacológicos, cirugías, tratamientos invasivos, que infortunadamente pues muchas veces es más el riesgo que corre uno que el mismo beneficio. Sin querer decir con esto que no visitemos al doctor, ¿no? Ojo con eso. Hay que visitar al médico, hay que ir a la clínica, hacerse los exámenes, tener un diagnóstico claro y preciso a través de unos exámenes de laboratorio, si es necesario sacar rayos X, etcétera, todos los exámenes de rigor y tener bien definida la causa, tener bien definida eh, el diagnóstico, pues, para luego, entonces, a entrar en esta aventura con los trackers y encontrar, como muchas personas lo han hecho ya en América Latina, mi doc, y queridos participantes de esta reunión, grandes, inmensos testimonios, sorprendentes testimonios de toda la gama de retos de salud que nos podamos imaginar. Entonces, hablando de testimonios, me encantaría abrir los micrófonos. Tenemos, creo que, unos 8 minutos, un poquito más, si hay más personas que quieran contribuir con la reunión, participar y compartirnos cualquier testimonio, ganancia, historia, éxito que haya tenido, ya sea en lo personal o con algún familiar, conocido o paciente. Entonces, sencillamente levantan la mano aquí en el grupo o a través del chat nos escriben si hay algún testimonio. Quisiera que miráramos uno o dos testimonios y vamos con las preguntas, si les parece bien a los participantes. Me pueden escribir por aquí, por el chat. Dice, yo con esta charla ya no tengo ningún dolor, dice María Mercedes. Sí, ¿no? La mera charla. El mero conocimiento libera, eso es verdad. Y sobre todo tener la esperanza de que existe una tecnología que nos puede ayudar no solamente a resolver el dolor, sino llegar al amor. Fíjense ustedes, cosa increíble esta, ¿no? A través de la liberación de toda esta serie de hormonas responsables de la salud, del bienestar, el amor, la buena emoción, la alegría, el entusiasmo. Una maravilla, mi estimado doctor. Fíjense que no lo había visto así en cierta forma, no me había concentrado tanto. Yo creo que están conmigo de acuerdo varios de los que estamos aquí presentes. No habíamos visto este punto de vista que usted nos presenta hoy, que el dispositivo de frecuencias Eye Tracker nos va llevando, nos va sacando no solamente del dolor, sino que nos va llevando hacia el amor, hacia las buenas emociones, las emociones positivas. Bueno, por aquí parece que hay una manito levantada, nuestra compañera Alessandra desde la ciudad de Cali.